Bien. Muy bien. Quiero orar, oremos un momentito también al Señor, hermano. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos otra vez estar delante de tu presencia en esta hora y queremos rogarte que tú nos asistas, que tú nos ayudes, que tú nos guardes también, nuestro Dios, del mal y de las acechanzas de nuestro enemigo. Y ahora, al escuchar tu palabra, nuestro Dios, queremos rogarte que tú nos hables. Que tu palabra pueda, cual espada de dos filos, entrar y discernir las intenciones de nuestro corazón y ayudarnos a que lleve nuestra vida más cerca de ti. Es lo que te rogamos, es lo que te pedimos en esta hora. Y te lo pedimos todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces nos toca leer Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a comenzar la lectura que dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo este libro, esta carta de Tito, una carta bastante corta, 3 capítulos, pero que dice grandes verdades que espero delante del Señor que nos ayude a cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana. Y esta sección que hemos leído es la continuación, pareciera muy lógico lo que voy a decir, pero vale la pena repetirlo. Esta sección es la continuación de lo que hemos visto en los primeros 10 versículos, donde en los primeros 10 versículos el apóstol Pablo instruye a Tito, le dice a Tito que ponga por delante la palabra de Dios. Y le va a decir también de que todos los grupos de la humanidad necesitan la palabra de Dios. Es imperiosamente que nos demos cuenta de que todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos y en el grupo en que clasifiquemos, necesitamos la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va a fortalecer nuestra vida, la que va a corregir nuestra vida, es la que nos va a llevar realmente a vivir una vida que agrada a Dios. No es otra cosa. Y entonces Pablo le dice a Tito que esto debe hablar y lo que habla tiene que estar de acuerdo con las sanas enseñanzas de Dios. Sana porque es la palabra de Dios, nutritiva, suficiente para alimentar el alma y fortalecer el nuevo hombre. Y entonces le va a decir a los ancianos, a los hermanos mayores, que ellos son de gran importancia en medio del pueblo de Dios, pero tienen que tener una vida digna de imitar, una vida ejemplar para nosotros los que observamos, para los que los venimos de atrás. Y la idea es que nosotros los jóvenes, observando a nuestros hermanos mayores, queramos ser, anhelar como ellos son. Y toda su experiencia en este mundo, en su vida cristiana, les ha mantenido a ellos firmes delante del Señor. Y no se han contaminado y no han titubeado en su fe, sino que se han preservado y guardado para el Señor. Esa es la experiencia que necesitamos que compartan con nosotros los hermanos mayores. Hago un paréntesis.
quizás algunos de ustedes conocen al hermano César Flores, un hermano que era de Santiago y que por amor al Señor, en un terremoto que ocurrió en el norte, en Ovalle, él tomó sus máquinas de hacer pan y se fue para allá, y fue a ayudar. Y se quedó por allá. Hasta el día de hoy está por allá, aunque ahora está en La Serena, cuidado por su hija, porque ya es de edad. Pero cada vez que nosotros íbamos a Valle, lo pasábamos a visitar, y él nos contaba experiencias de su vida delante del Señor. Y son conversaciones que muchas veces uno no las escucha desde el púlpito. Son conversaciones que se dan ahí en torno a una mesa, en torno a una silla. Y son experiencias de vida que realmente animan y fortalecen. Bueno, eso es lo que necesitamos, hermano, de los hermanos mayores. Bueno, nuestras hermanas mayores también. Hay mucho trabajo para ellas en un área muy delicada, como es trabajar con las señoritas. Pero de las hermanas mayores se dice que sean reverentes en su porte. Y por lo tanto se le está pidiendo a las hermanas mayores que se comporten como lo que son, sacerdotas, sacerdotisas, delante del Señor. Tienen que cumplir su rol delante del Señor. Y entonces se les pide a las hermanas mayores que su testimonio, que su vida sea de acuerdo a lo que ellas son, hijas de Dios. Y cumpliendo esa función, ese rol, también puedan preocuparse de las hermanas jóvenes y ayudar a las hermanas jóvenes que necesitan tanta ayuda, sobre todo en el tiempo presente. Y también aquí en las iglesias en la isla de Creta, donde ya hemos dicho que pareciera que la familia, los hijos y el marido no eran bien considerados. Y entonces las hermanas mayores iban a ayudar a encaminar a las hermanas jóvenes a que consideren el lugar que Dios les ha dado en la familia, el marido que les ha dado, los hijos que les ha dado, el hogar que les ha dado. Y ellas puedan servir al Señor en esa área que el Señor les ha encomendado. Y puedan ser dignas de ejemplo para otras. A que consideren el hogar y todo lo que hay dentro del hogar. Pero también les habla a los jóvenes. Y a los jóvenes les va a decir que sean prudentes, que sean sensatos. A veces los jóvenes decimos que llegan con tanta fuerza, con tanto ímpetu, con tanta revolución, que quieren transformar todo. No, se requiere paciencia, se requiere madurez, se requiere tranquilidad, se requiere un juicio sano, viendo la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere. Se le habla a Tito, a que él también sea ejemplo de los demás. Y entonces Tito no solamente él iba y tenía que exponer la palabra de Dios, sino que también tenía que preocuparse de su vida. Y eso habla entonces a nosotros los predicadores. No es ir a un lugar y enseñar la palabra de Dios y después tarea terminada, no. No. Nuestra vida también tiene que ser examinada por lo que muchas veces nosotros decimos. Y poco es lo que vivimos de lo que decimos. Y entonces Pablo le dice a Tito que tiene que ser ejemplo para los demás. Y no solamente en la exposición de la palabra, sino que en su vida también. Y después le va a hablar a los esclavos, a los trabajadores. Y entonces les va a decir a los trabajadores que no tienen que defraudar, que no tienen que ser respondones, sino que tienen que agradar en todo a sus amos. Y en todo lo concerniente a lo que tiene que ver con la voluntad del Señor, lógicamente. Pero tienen que agradar, tienen que servir agradándole. No de mala gana, de mala manera, de mala forma. No. Tienen que ser, o tenemos que ser, trabajadores que realmente hagan el trabajo que se les ha encomendado con agrado y con lealtad al Señor. Muy bien. Ahora, si uno preguntara, ¿cómo eso es posible? ¿Cómo todo eso se puede llevar a cabo? Lo que se está pidiendo, ¿cómo puede ser una realidad en mi vida?
Bueno, esta es la sección que nos va a ayudar entonces a que lo anterior sea una realidad de nuestra vida. Y entonces el apóstol Pablo nos va a llevar a nosotros a que notemos, a que nos fijemos en una provisión divina, en algo que Dios ha dado al pueblo de Dios, a los creyentes, a cada uno de los creyentes, le ha dado una manifestación. Ahora leamos de qué. Mire, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces fíjese usted que lo que Dios ha manifestado se describe aquí como la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene que ver con todo el recurso divino a disposición de cada creyente. Y la primera manifestación de ese recurso divino tiene que ver con la salvación. Es la puerta de entrada, es el boleto de ingreso a la familia de Dios, al camino angosto que lleva al cielo. Y entonces fíjese usted que la gracia nos llega a nosotros, en primer lugar, a través de la salvación, que recibimos por fe. Pero después la gracia nos va a ayudar a nosotros a fortalecer nuestra vida, a equipar nuestra vida, a vestirnos con las ropas que corresponden para vivir, para transitar en este mundo hostil, oscuro, atractivo, absorbente. Y entonces necesitamos los recursos divinos para repeler toda esa atracción que está allá afuera y que absorbe a los creyentes y que los atrapa y que los hace enfriarse en las cosas del Señor. Y entonces Pablo dice, todo lo anterior es posible porque la gracia de Dios se ha manifestado, ha sido visible, ha sido experimentada, ha llegado a nosotros la gracia de Dios. Y cada creyente que ha comprobado el poder de Dios en la salvación, ese mismo poder de Dios es para la vida cristiana. Fíjese que nosotros estuvimos viendo el libro de Efesios, y allá en el libro de Efesios capítulo 1 se nos describe ese poder de Dios que es dado para nosotros y que se disfruta por la fe y se vive por la fe. Y hablando de ese poder, dice que es el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que lo subió por sobre todas las cosas y lo colocó a la diestra de Dios Padre. O sea, el poder de Dios no solamente levantó a Jesucristo de entre los muertos, sino que lo elevó al lugar más alto que pueda existir, al lado de Dios. Y entonces ese mismo poder es dado para ti y para mí, querido hermano. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Para vivir la vida cristiana. No se puede vivir la vida cristiana sin ese poder. Porque si no, nos vamos a ir al mundo. Vamos a vivir como el mundo vive. Y no nos van a creer que somos cristianos. Porque no vamos a reflejar nada de Cristo en nuestra vida. Entonces necesitamos ese poder. Ahora, como he dicho, la primera manifestación de la gracia de Dios tiene que ver con la salvación. Y aquí vamos a hablar un poquitito acerca de este tema, la salvación, para nuestros amigos que nos acompañan. Y fíjese que la salvación que Dios provee, primero es manifestación de su gracia. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que Dios no estaba obligado a salvar al hombre pecador. Dios no estaba obligado a salvarlo a usted y a mí de la condenación. Al contrario, fíjese usted que la perdición es producto de nuestra desobediencia, es producto de no obedecer a Dios, es producto de dejar a Dios de lado. Eso ocurrió en el huerto de Edén. Eso le pasó a Adán y a Eva, quienes desobedecieron a Dios, teniendo mucho, pero mucho por qué obedecer, escogieron voluntariamente desobedecer a Dios. El resultado fue muerte espiritual,
perdición eterna. Pero Dios, en su gracia infinita, proveyó un sacrificio en aquel lugar. Sí, el primer sacrificio fue en el huerto de Edén. Un animal sacrificado. Dios sacó las pieles de ese animal y las colocó como ropa, como vestimenta, a su desnudez, a la ropa que ellos habían confeccionado, porque tenían vergüenza, sintieron temor, cosas que vienen con el pecado, y entonces Dios los viste, pero al vestirlos hizo un sacrificio de un animal, porque le sacó la piel a ese animal, y los dejó a ellos, a Adán y Eva, con vestiduras nuevas, dadas por Dios, provistas por Dios, que esas vestiduras surgen de un sacrificio, de una muerte inocente de un animal, por el pecado de ellos, por la desobediencia de ellos. Y entonces pasa el tiempo y llegamos al momento en que Jesucristo se hace presente en este mundo, y más adelante va a hablar y va a decir lo que hizo Jesucristo y para qué lo hizo. Pero aquí nos vamos a adelantar un poco. Jesucristo aparece en este mundo, llega a nosotros con un cuerpo humano, toma para sí las ropas del ser humano, del hombre, carne y sangre y huesos. Y aquel ser divino, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, toma para sí estas nuevas ropas, estas nuevas vestimentas, y transita en medio de la humanidad, pero manifestando la obra de Dios, manifestando a Dios en su vida. No solamente hablando de Dios, sino que mostrando a Dios. Y Él puede decir: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero un día le van a buscar como quien va a buscar a un malhechor, a uno que se ha portado mal, a uno que ha infringido la ley, las normas de este mundo. Van con palos, van con antorchas, van con espadas, y va un grupo de personas encomendadas por los sacerdotes y guiadas por Judas Iscariote, y se presentan en el huerto de Getsemaní, y le saluda a Judas con un beso. Era la señal del traidor, para que se dieran cuenta quién era Jesús, porque los que andaban con Judas probablemente no le conocían o no lo podían distinguir en la oscuridad. Y él se adelanta, el Señor se adelanta y dice: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy, responde él, y caen a tierra. Era el nombre glorioso de Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento. Y cayeron a tierra en forma inmediata, y todos. Nadie pudo mantenerse en pie. Ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte, poderoso para mantenerse en pie frente a la palabra del Señor. Y el Señor les vuelve a preguntar. Y él dice: yo soy. Y se deja tomar por estos hombres. Y lo condenan y lo enjuician a muerte de cruz. Y el Señor muere y da su vida. ¿Por quién? Mire, escuche bien. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Muere por todos los hombres. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios quiere. Es lo que Jesucristo hizo, dando su vida por todos los hombres. Querido amigo y hermano querido, es lo que nuestro Salvador ha hecho cuando dio su vida en la cruz de la calavera, en aquel monte de la calavera, siendo crucificado con esa muerte lenta y atroz.
solamente para los más malos de aquel tiempo. Una muerte que humillaba, una muerte que era dolorosa y una muerte que era lenta. Y ahí estaba nuestro Salvador. Y Él muere y da su vida por ti, por mí. Es el momento para ser salvo. Ahora es el día de salvación, dice el Señor. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y para nosotros los creyentes es un motivo de gratitud, de gran gratitud, que nuestro Salvador haya dado su vida por mí, podríamos decir cada uno de nosotros. Pero lo interesante es que Pablo dice aquí que la gracia de Dios se ha dejado ver. Y se ha dejado ver en la salvación que el Señor ha ofrecido y que ha hecho por toda la humanidad, por todos los hombres. Si tú, querido amigo, no quieres ser salvo, es tu decisión. Pero no es culpa de Dios. No es porque el Señor haya hecho algo insuficiente. No es porque el Señor no tenga la capacidad de salvarte. Sí la tiene y quiere hacerlo. Pero depende de ti. Es tu decisión. Muy bien. Pero fíjese que no solamente la gracia de Dios salva, sino que también el apóstol Pablo dice que nos educa. Es como un instructor, es como un profesor. Y entonces en el versículo 12 nos va a decir que la gracia de Dios nos va a ayudar a nosotros para que nuestra vida sea una vida santa delante de Él. Y claro, porque Dios salva a hombres pecadores, a hombres perdidos, para que ahora vivan para la gloria de Él. Y entonces lo que hace es que la gracia de Dios es como un profesor que nos va enseñando en nuestra vida cristiana. Y por eso dice, enseñándonos qué. Entonces lo primero que enseña este profesor, que es la gracia de Dios, es que digamos que no a ciertas cosas y que digamos que sí a otras cosas. Ahora, ¿a qué cosas debemos decir que no? Y este no, otra vez, es un no, pero rotundo. ¿Dónde aparece el no? En esta expresión, fíjese usted, enseñándonos que renunciando. Esa expresión renunciar significa decir que no, significa rechazar, significa abandonar, dejar de lado. ¿Qué cosa? La impiedad y los deseos mundanos. ¿Qué es la impiedad? Fíjese que la impiedad es la falta de reverencia y de amor a Dios. Es no considerar a Dios, en otras palabras. Es comportarnos como si Dios no existiera. Es vivir como no tomando en cuenta a Dios. Y no necesariamente tiene que ver con cosas malas, aunque aquí sí se refiere a esas cosas que van en contra de Dios, pero también si vivimos de manera religiosamente, sin tomar en cuenta a Dios. Y entonces dice que tenemos que renunciar a ese estilo de vida, a esa manera de vivir, pero además agrega, y a los deseos, a eso que nace de aquí del corazón, a eso que nace de aquí de adentro de la persona, pero esos deseos, dice, son deseos mundanos, deseos que el mundo tiene. ¿Cuáles son esos deseos? Fíjese que esos deseos son aquellas normas, aquellas reglas, aquel sistema, se traduce de muchas maneras, pero son aquellas ideas, aquellos sistemas de vida que implementa el mundo y que se levantan en contra de Dios. Algunos sistemas del mundo se levantan abiertamente en contra de Dios, como por ejemplo la enseñanza atea, la evolución, la filosofía. Pero también hay sistemas del mundo que actúan de manera simuladamente, solapadamente. ¿Cuáles son esos? La religión. La religión hace que el hombre piense que está actuando correctamente delante de Dios.
y que está sirviendo a Dios. Pero la religión lo que hace y que no le dice a usted es que le está diciendo a usted que usted es capaz, que usted solo puede y que no necesita a Dios para nada. Que usted puede vivir con su propia fuerza, con su propia energía, puede vivir y agradar a Dios y que no necesita a Dios. Y que si usted vive de esa manera, Dios está obligado a llevarlo al cielo, porque no lo puede condenar, porque usted ha sido una persona buena y Dios no condena a los buenos. Eso le dice la religión. Pero no se da cuenta que no está obedeciendo a Dios. No se da cuenta que está dejando de lado a Dios y lo que su palabra dice. Y eso el mundo también lo promueve. Y lo promueve mucho con la filantropía, con la religión. Lo promueve. Y entonces Pablo dice que renunciemos a ese estilo de vida que atrapa, que absorbe. A veces hay impiedad, a veces hay pecado que reina en la vida. Y a veces reina en la vida de un creyente. Y a veces se le llama, para vergüenza nuestra, el pecado regalón. Y lo gobierna. Y lo manda. Y es un sirviente de ese pecado. Y a veces vivimos de manera religiosa la vida cristiana, no tomando en cuenta a Dios. Entonces Pablo dice, no a eso. No. Diga que no. No se preste para eso. Y entonces dice, vivamos en este siglo. Mire, en este siglo significa, este es el terreno donde el creyente tiene que vivir, donde el creyente tiene que manifestar su vida. En este siglo, en esta época, en esta era, en este mundo, con todo lo que implica este mundo. Sí, estamos, mire, si lo pudiéramos expresar así, estamos en el campo enemigo. Pero en el campo enemigo tenemos que vivir diferente. Tenemos que ser diferentes. ¿Cómo tenemos que vivir? Sobria, justa y piadosamente. Sobrio, ya esa palabra la hemos leído anteriormente, tiene que ver con una mente sin contaminación, con una mente despierta, con un juicio sano. O sea, que nuestra mente no se contamine con el sistema del mundo. Por eso necesitamos la palabra de Dios, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada, sea limpiada. Y todo lo que hablemos sea conforme a la palabra de Dios y no traigamos ideas de allá afuera. Y que a veces le llamamos buenas ideas, pero son de allá afuera. Son del campo del enemigo. Y entonces nuestra mente tiene que estar limpia con las cosas de Dios. Pero también dice justa. Y justa tiene que ver con justicia, tiene que ver con una vida equitativa, con una vida íntegra, con una vida recta. Y entonces Pablo nos está diciendo no a esto, pero sí a esto. Una mente sana, una vida sana, una vida ejemplar, una vida recta, una vida de una sola línea. Y además dice piadosamente, y piadosamente significa delante de Dios, en compañía de Dios, en la presencia de Dios, en una buena relación con Dios. Y entonces ese creyente que quiere vivir de esta manera en el campo enemigo va a ser un creyente que Dios va a estar con él en su andar, en su hablar, en su comportamiento. Y las personas de afuera van a ver a ese creyente andando de esa manera. Y esa vida tarde o temprano le va a impactar, le va a llamar la atención.
Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, que la gracia de Dios ha venido para tener un estilo de vida de esta manera. Entonces, hermano, mire, si un creyente no vive de manera, como dice aquí, sobria, justa y piadosamente, es porque no se ha dado cuenta los tremendos recursos divinos que Dios le ha provisto y que están ahí sin usar. Usemos los recursos divinos. Avanzo, hermano. Dice además, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no solamente vivimos de esa manera, sino que también tenemos una esperanza que está por venir, que es segura, que es cierta, pero en mi actitud yo la aguardo. ¿Qué significa aguardar? Significa que estoy esperando de manera expectante. Es como que si yo estuviera ahí mirando, buscando, mira, pareciera que ahí viene, y estoy pendiente porque tarde o temprano va a aparecer aquello que estoy esperando. Y lo que estoy esperando aquí es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y entonces fíjese que el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí a vivir nuestra vida cristiana, pero a vivir esperando a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A vivir nuestra vida cristiana mirando al cielo, mirando hacia arriba. Mire, pareciera contraproducente caminar mirando hacia arriba. Lo más probable es que choquemos con algo, pero en la vida espiritual así se vive, así se anda, así se camina, y no va a chocar con nada porque Dios lo va a guiar. Cuando chico, mi madre me llevaba a un mall que está en el centro, creo que todavía está, se llama Eurocentro aquí en Santiago. Y este mall lo que tenía era que era de varios pisos, pero su techo no son como los malls ahora que son abiertos todo al centro y uno ve todos los pisos, no, estos eran cerrados, pero en el cielo de cada piso habían espejos. Entonces yo hacía el ejercicio de caminar con mi mamá de la mano, pero mirando hacia arriba, a ver si chocaba o no. A veces chocaba, a veces no, pero confiaba en que mi mamá me guiaba. Y a veces mi madre me decía, ¿qué estáis haciendo? Entonces yo le explicaba. Ella se reía nomás y me seguía llevando de la mano. Bueno, pero hermano, mire, así se vive la vida cristiana. Dios le guía, mirándole a Él. Y así hay que vivir. Por eso aquí dice, aguardando la esperanza, porque es algo que esperamos, que es cierto, que es seguro, que va a suceder. Y lo que esperamos, mire lo que dice, es una bienaventuranza. ¿Eso sabe lo que significa? Es algo dichoso. Es algo que la palabra feliz queda sumamente corta. Deberíamos decir feliz y 10 veces feliz, 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 feliz. Pero es algo inmenso, ya que dice, y la manifestación gloriosa. O sea, la manifestación significa la aparición. Y esa aparición que va a ser dichosa, va a ser bienaventurada, va a ser gloriosa. Y gloriosa tiene que ver con honra, tiene que ver con brillantez, tiene que ver con magnificencia. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que lo que va a acontecer es tan grande, es tan glorioso, que lo describe con estos términos: bienaventuranza, manifestación, gloriosa, y dice de nuestro gran. Y eso significa grande, lo más grande que pueda existir, es lo que va a venir, es lo que va a aparecer. Y eso grande, ¿quién es? Dice Dios y Salvador, pero lo describe y dice Jesucristo. Y entonces fíjese usted que el pueblo de Dios está esperando a Jesucristo que venga, pero Él es Dios, Él es Salvador. Es nuestro glorioso Dios y Salvador, Jesucristo.
¿Cómo no hemos de decirle, hermanos, que no a la impiedad y a los deseos mundanos? Si nuestro Señor, Dios y Salvador, viene pronto. ¿Cómo no hemos de vivir sobria, justa y piadosamente y esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? Querido amigo, aquel que murió en la cruz un día vendrá. Es lo que estamos esperando. Y vendrá en gloria. No como la primera venida, que nadie le honró, que nadie le glorificó. Incluso se burlaron de él. Se mofaron y le mataron. En esta segunda aparición no podrán ponerle una mano encima. Pero lo que sí va a suceder es que los creyentes, los que hemos creído en él, le veremos en su manifestación gloriosa y estaremos para siempre con él. ¿Quieres tú estar con el Señor? Reconoce tus pecados y recibe a Cristo como tu Salvador personal. Mire lo que hizo él. Habiendo dicho, el gran Dios y Salvador Jesucristo, agrega, quien se dio a sí mismo. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo? Este gran Dios y Salvador Jesucristo. Se entregó a sí mismo, se ofreció a sí mismo. Esto habla de un ofrecimiento, de una ofrenda, pero habla de una ofrenda voluntaria. Él quiso dar su vida voluntariamente. Yo pongo mi vida, dijo él. Nadie me la quita, yo la pongo, yo la doy, de mí mismo la doy. Y entonces nos damos cuenta que el Salvador es uno que dio voluntariamente su vida. ¿Para qué? Dice, por nosotros. Nosotros éramos el objeto de su amor, de su aprecio, de su consideración. Él dio su vida por nosotros, no por él mismo, sino que por nosotros. Él dio su vida, se dio a sí mismo por usted y por mí. ¿Y para qué más? Para redimirnos, para liberarnos, para pagar un precio, para comprarnos. ¿Para comprarnos de qué? De toda iniquidad. No de alguna, de toda iniquidad, de todo pecado, de todo aquello que se levanta en contra de Dios y se revela hacia Dios. Nos redimió, nos rescató de ese ambiente, nos rescató de ese mundo, de ese sistema. Nos liberó de ahí, nos sacó, nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Y para qué más? Mire, dice, y para purificar, para limpiar. Esto habla de una limpieza ceremonial. Y entonces estamos limpios. Dice, para limpiarnos y formar un pueblo para él mismo, dice, un pueblo propio, suyo. Para él, le pertenecemos a él. Él quiso hacer un pueblo. Somos el pueblo de Dios, que él nos liberó con su vida. Hizo un solo pueblo que le pertenece solo a él. Él es el dueño de este pueblo. Él es el amo de este pueblo. Él es el creador de este pueblo. Pero también le ha dado una tarea a este pueblo. Dice, celoso de buena obra. ¿Sabe que lo que el celo hace, o los celos hacen, es que
muestran un interés fuerte por algo. Eso hacen los celos. Se evidencia los celos. Es una cosa aquí que sale de por acá adentro, insistentemente, fijamente en algo. Bueno, aquí, la fijación o el interés que tenemos que tener este pueblo son las buenas obras. Son las buenas obras. ¿Sabe lo que son las buenas obras? Mire, voy a leer en Apocalipsis. Mire lo que dice en Apocalipsis. Escuche bien. Hablando de las bodas del Cordero, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado, la iglesia, su esposa. Y escuchen, y a ella, a la esposa, se le ha concedido, se le ha dado, que se vista, o sea, va a tener un vestido de lino fino, limpio y resplandeciente. Imagínense esa ropa, ese vestido, lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Cómo será ese vestido? Imagínense, resplandeciente, lino fino, limpio. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino de ese vestido son las buenas obras de los santos. Y aquí yo tengo que hacer una reflexión. Y ya tenemos mucho material para reflexionar, pero en realidad quiero ayudarles con una reflexión. ¿Cuánto estamos aportando a ese vestido? Triste sería una novia con un vestido a medio terminar. ¿No? Imagina usted una novia con un vestido a medio terminar, que no se pudo terminar, la confección, que no había más tela para seguir y terminar la confección. Bueno, nuestras buenas obras de este pueblo que Dios ha adquirido para Él, porque le pertenecemos a Él, y esas buenas obras contribuyen a ese vestido. Tenemos que ser creyentes de buenas obras, pero no para ser salvos, sino que para manifestar que somos pueblo de Dios y que Dios se preocupa de este mundo con esas buenas obras. Las buenas obras no son porque la gente se lo merezca, ¿eh? No es por mérito las buenas obras, es por amor al Señor las buenas obras. Es porque el Señor lo dice y porque para eso nos ha salvado. Nos ha hecho, dice Efesios 2:10, nos ha hecho para buenas obras. Entonces las buenas obras es una parte importante en la vida cristiana. Y avanzo diciendo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Este es el último versículo de esta sección. Y entonces le dice a Tito, mira, todo lo anterior, tienes que seguir hablando y predicando. Y entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito es que la palabra de Dios tiene que ser puesta por delante. Es la palabra de Dios la que va a ayudar al creyente a ser consciente de su posición cristiana y de su nueva vida cristiana. Y es la palabra de Dios la que nos va a ayudar en los recursos divinos para vivir la vida cristiana delante de Dios como Él quiere, como Él se merece. Mire, si la única diferencia, hermano, porque todos los creyentes, hombres y mujeres, somos débiles. Todos somos débiles. No hay ninguno aquí que sea fuerte y que diga, no, a mí el pecado no me domina. Mire, los pecados nos dominan. Todos los pecados nos dominan. Algunos más que otros, etcétera, pero nos dominan. Entonces necesitamos la gracia de Dios. Entonces el creyente que usa la gracia de Dios
es aquel creyente que se vale de los recursos divinos y que su vida es diferente. Y la vida de él es diferente porque echa mano a los recursos divinos. Y el que no echa mano a los recursos divinos, los pecados van a hacer estrago en su vida. Y entonces Pablo dice, enseña esto, predica esto, exhorta, acércate a los creyentes, aconséjales, muéstrales el camino correcto, acércate a ellos. No solamente le digas desde una distancia, predicar, sino que acércate a ellos y aconséjales, muéstrales el camino, diles por dónde transitar, arrójale luz para que puedan ver. Pero también dice, reprende. Y claro, porque pareciera que hay creyentes que no entienden a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta, ni a la Pero no hay que dar ningún creyente por perdido, hermano. Hay que insistir. Y reprender, fíjese, usted tiene que ver con convencer. Tiene que ver con procurar que se vuelvan del error. Pero ¿cómo se hace? Con toda autoridad. Y fíjese que este término con toda autoridad significa que hay que colocar por delante la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única autoridad que Dios ha dado al pueblo suyo. Y entonces con toda autoridad significa que Tito tenía que enseñar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que tenemos que da autoridad a su pueblo. Y entonces si él enseña la palabra de Dios, va a ser uno que va a reflejar autoridad, pero no porque él sea autoridad en sí mismo, sino que porque está colocando por delante la palabra de Dios. Fíjese que el mismo Señor Jesucristo, estando ahí con los fariseos, con los escribas, él enseñó la palabra de Dios, puso por delante la palabra de Dios en comparación con las tradiciones, con las ideas que ellos tenían, y mire la conclusión que sacan las personas. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor puso la palabra de Dios al alcance de las personas y quedaron maravillados, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Eso es lo que tenía que hacer Tito. Y Pablo le da un consejo a los oyentes, y ahí termina. Nadie, es decir, ninguno, se atreva a menospreciar. Y aquí probablemente el menosprecio no tiene que ver con la persona de Tito, sino que con lo que enseñaba Tito, con la palabra de Dios. Y Pablo termina entonces dando un consejo a todos nosotros y nos dice así: ninguno sea osado o se atreva de quitarle o restarle el gran valor que tiene la palabra de Dios. Menospreciar significa no considerar el valor que tiene. Es pensar que es de poco valor, que no aporta nada. Entonces Pablo dice, nadie piense que la palabra de Dios es de poco valor, es de un gran valor. Y nos ayuda a nosotros entonces a considerar la palabra del Señor.
Muy bien, hermanos. Vamos a orar al Señor para terminar esta reunión. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios, porque nos damos cuenta que tenemos un gran tesoro divino en nuestras manos y que nos enseña a cómo poder agradarte en este mundo. Es un mundo hostil, es un mundo que no conoce a Dios y que rechaza todo lo que proviene de Dios y a los que somos de Dios. Pero tú nos has dejado aquí y nos has dejado tu palabra y el Espíritu tuyo para que manifestemos de lo tuyo en nuestra vida. Ayúdanos, te rogamos, nuestro Dios. Somos débiles, hombres y mujeres débiles con luchas, muchas luchas en nuestra vida. Pero queremos agradarte, queremos servirte y ayúdanos para que sea con el poder tuyo, con la gracia tuya. Pero también pensamos en amigos nuestros que aún no son salvos y queremos rogarte, nuestro Dios, que ellos puedan ver en Cristo el gran Dios y Salvador, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y ser parte de un pueblo para su nombre, para su gloria. Padre, ayúdales a nuestros amigos a que puedan darse cuenta de su realidad espiritual delante de ti y que puedan buscar la salvación en Cristo y ser parte del pueblo de Dios. Te lo rogamos, te lo pedimos y te damos las gracias por todo. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.